Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con el gusto de estar nuevamente con ustedes y agradeciendo su visita a este curso de los salmos. El salmo que hoy vamos a estudiar es un salmo que lo podemos hacer parte de nuestra lectura de cabecera, tenerla ahí en el buró de nuestra habitación, porque yo creo que es un salmo que todos en algún momento vamos a necesitar orar, acudir a él para acercarnos a Dios en una conversación de amor. Salmo 51, el salmo de la misericordia de Dios, el miserere. Les voy a platicar un poquito de los antecedentes de este salmo. Se atribuye a David. Es un salmo en el que David pide perdón a Dios. ¿Por qué? David, siendo un hombre de Dios, siendo temeroso de Dios, ya hemos explicado lo que significa ser temeroso de Dios. No significa tenerle miedo, sino ser un hombre obediente a Dios, que sigue a Dios, que ama a Dios, que lo venera. Eso es ser un hombre temeroso de Dios. Y ese era David, un hombre temeroso de Dios, cabal, bondadoso. Yahvé Dios estaba con él. Sin embargo, como todo ser humano, como toda persona, cae en error, cae en pecado. Y aquí el pecado de David fue grave. Y tristemente este pecado le llevó a cometer otro y le llevó a cometer un tercer pecado. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Normalmente en aquella época los reyes acostumbraban a acudir con su ejército al frente de batalla a enfrentar la batalla que tuviesen con el enemigo o por la conquista de tierras, de pueblos. Pero en esta ocasión David no acompaña a su ejército al frente de batalla. Se queda en su palacio y una mañana, a mediodía, por el terrado de su palacio, puede observar hacia afuera de él y percibe, se da cuenta de una mujer que se está bañando desnuda y se prende de ella. Manda a averiguar quién es y le informan que ella es Betsabé, mujer casada, esposa de Urías, el hitita, que en aquel entonces ya no existían los hititas, pero todavía se les llamaba así a ciertas personas nacidas en esa región. El hitita era Urías. Él era un soldado que estaba en la línea de sus soldados que estaban combatiendo. Entonces la manda a llamar. Él, abusando, porque eso fue lo que ocurrió, abusando de su posición de rey, de su autoridad, pues la obliga a yacer con él. Resultado, ella queda encinta, embarazada. Él se da cuenta de que está metido en un aprieto, sabe que no procedió de manera correcta y llega Urías, el esposo, lo recibe, porque él lo manda a llamar, lo recibe y lo manda a descansar a casa. Sin embargo, los soldados que estaban bajo el mando de Urías, ellos seguían todavía en batalla
y él decide, hombre cabal, hombre íntegro, ¿verdad? Decide no ir a su casa, sino quedarse a dormir a las puertas del palacio. Cuando esto se lo informan a David, y David se da cuenta que él no visitó a su esposa, sino que se quedó ahí afuera del palacio, le pregunta por qué y él dice, yo no puedo ir a descansar a mi casa sabiendo que mis soldados están durmiendo a cielo raso, no lo voy a hacer. Lo invita a su palacio David y trata de embriagarlo para que después de esto vaya a su casa, y tampoco lo logra. Si bien es cierto, bebe con él, Urías no visita a Betsabé. Cuando él es enviado nuevamente al frente de batalla, David, tratando de resolver pues el problema en el que está metido y preocupado del daño que le puede causar esto a Betsabé, cuando Urías se retira para regresar al combate, le entrega una carta con el sello del rey. Ustedes sabían que antes eran pues, el papel enrollado con la brea, el sello real de una carta. Dice, toma, entrégasela al que está responsable, a Joab se llamaba, entrégasela a Joab, él es ahorita el que está al frente, el responsable del ejército, al mando. Urías se va, le entrega la carta a Joab. Cuando Joab la lee, tiene orden de poner al portador de la carta, que era Urías, en la línea delantera de batalla, de manera que recibiera él la mayor agresión, y que en un momento dado se retiraran de él, dejándolo solo en combate para que muera. Y así sucede. Urías muere en combate, el rey es informado de que Urías murió, y pasado el duelo que su esposa guarda por el esposo fallecido, la manda a llamar y ella va al palacio y se queda a vivir con él. Esto obviamente, si observamos, pues es un pecado desagradable a Dios. Y ese pecado trajo otro y después otro, ¿no? Pues normalmente es lo que ocurre cuando una persona incurre en una conducta pecaminosa, no agradable a Dios. Y ahorita vamos a ver la cuestión está de conductas no agradables a Dios y por qué pecado. ¿Qué sucede? En aquel entonces, Natán, que era el profeta, va y lo visita y le cuenta una historia en la que un hombre muy rico que tenía ganados, ovejas, cabras, vacas, un hombre rico, recibe a una persona como visita y la quiere celebrar, la quiere agasajar. Y en lugar de tomar un animal de su propiedad, de su ganado, voltea a ver a otra persona pobre que solamente tiene una ovejita, y decide tomar esa ovejita para dar de comer y agasajar a su invitado. Entonces Natán va y le cuenta esta historia a David. Y David, un hombre de honor, un hombre justo, se enfurece y dice, eso estuvo muy mal, este hombre merece castigo, debe pagar 4 veces lo que tomó. David furioso, Natán lo sensibilizó en el actuar de este hombre y en el daño que le había provocado al dueño de la ovejita. Lo sensibiliza de tal manera que David reacciona de esta manera, señalando, ¿verdad?, que ese hombre es culpable y que merece castigo. Gran sorpresa se lleva a David cuando Natán le dice, bueno, es que ese hombre eres tú. Tú eres el hombre que teniendo ovejas, teniendo riquezas, tomaste lo ajeno. Porque tú teniendo esposas, teniendo concubinas, abusaste de la esposa de Urías, hombre fiel a tu servicio. Y no satisfecho con eso, le diste muerte de manera ventajosa, con engaños.
Esto hizo confrontar a David con su propia conducta. Y aquí viene todo ese trabajo espiritual que tuvo que hacer David, o que hizo David. Obviamente el Espíritu Santo trabajó en David fuertemente, de manera que él pues se arrepiente, reconoce, nunca intenta él justificar su conducta. ¿Qué es lo primero que vamos a observar aquí? ¿Por qué pecado? Bueno, pecado porque finalmente desagrada a Dios la conducta. Dios es santo, Dios es, y cuando decimos santo, es amor, es bondad, es justicia, es rectitud. Dios no puede tolerar el pecado. Es el santo de santos. Y lo segundo es que Dios, omnipresente, omnisciente, siempre nos está viendo. Él siempre se va a dar cuenta de nuestra conducta. No solamente de nuestra conducta, Él conoce nuestros pensamientos. Dice el Salmo 131, el Salmo 139, mi lengua no ha hablado y tú ya conoces mis palabras. Y así es. Dios conoce los corazones, Dios conoce las conciencias, los pensamientos, las acciones, todas las presencias. Él está ahí. Cuando estamos cometiendo un pecado, Él está ahí. ¿Y cuántas veces nosotros hemos incurrido en pecado? Muchas personas pueden decir, bueno, yo no soy una persona mala. ¿Sí? Trabajo, tengo mi familia, la respeto, si soy hombre soy buen proveedor, si soy mujer atiendo mi casa, en fin, nos sentimos correctos ante Dios, nos sentimos íntegros ante Dios. Y luego nos llega de momento algún momento difícil, un sufrimiento, un problema, una enfermedad, una desgracia y nos preguntamos por qué. Y aquí es donde tenemos nosotros que hacer un ejercicio interno, explorarnos, conocernos, discernirnos, para darnos cuenta realmente cómo nos hemos comportado frente a Dios, que siempre, siempre está viendo nuestras acciones, nuestras omisiones, nuestros pensamientos. Y nos vamos a dar cuenta de que hay ocasiones que caminamos al lado del maligno, Y cuando digo caminamos al lado del maligno, es cuando hasta de manera de broma, ligera, sin darle tanta importancia, acepta uno tener sus pecadillos, sus resbaloncitos, ¿verdad? Vas caminando junto al maligno. Pero cuando esto es más grave, pues entonces no solamente vas caminando junto a él, vas tomado de la mano de él. Y si esto llega a extremos graves, pues vas en los brazos de él, abrazado a él. Y eso es pecar. Y eso Dios lo ve. Y eso Dios lo siente, le ofende, porque finalmente somos creación de él. Él nos creó a su imagen, a su semejanza, y el plan de él, de Dios, era un ser humano semejante a él, pero semejante a él incluso en conducta, en amor, en integridad, en verdad. Y cuando fallamos a eso, cuando salimos de eso, estamos cayendo en pecado. Estamos saliendo de lo que a Dios le agrada para aceptar, empezar a vivir en pecado, vivir junto al maligno. Eso es el pecado. Y entonces, ¿qué sucede cuando normalmente pasa esto? Bueno, pues nos damos cuenta que se rompe la paz. Empezamos a tener intranquilidad, empezamos a tener inconformidad hasta con nuestra forma de ser. Y todo esto no es más que resultado de la concupiscencia.
Todos por naturaleza somos pecadores. Aquí lo importante es que sepamos reconocernos pecadores, reconocernos en un examen de conciencia, reconocer este pecado y hacer una reprensión, una autodenuncia de nuestras conductas no agradables a Dios. Confrontarnos nosotros mismos con nuestro actuar. Eso es lo importante. ¿Qué es la concupiscencia? Es la tendencia al pecado. Tristemente, el ser humano tiene por naturaleza tendencia a pecar. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, se rompe la paz. Pero no estoy hablando de una paz de que tienes la paz común que todo el mundo comprende. No, estoy hablando del shalom, esa paz que Jesús desea que tengamos. La paz sea con vosotros, el shalom, la paz de Dios. ¿Y qué es la paz de Dios? Es vivir en armonía, en convivencia, en integridad ante Dios. Ese es el shalom de Dios. Esa paz no terrenal, esa paz no que da la comodidad de una casa, de una economía solvente. No, estamos hablando de la paz que nos puede dar Dios. Que incluso frente a penalidades, a problemas, dificultades, enfermedades, en el fondo tenemos el shalom, la paz de Dios, esa confianza de saber que estamos, ¿verdad?, en armonía con nuestro Dios Padre, en armonía con su voluntad, en armonía con su amor, ¿verdad? Cuando esto se pierde, todo empieza a descomponerse. Nuestro actuar se ensombrece, nuestra integridad se puede ver vacía, se puede ver con remordimiento. Y cuando nosotros no hacemos un ejercicio para enfrentarnos a eso, pues es cuando viene entonces el estancamiento. Cuando nuestras cosas no empiezan a funcionar, cuando empezamos a ver que los problemas se juntan, que la intranquilidad no nos deja, la inconformidad, el desasosiego, pues tenemos que hacer entonces un examen interno de nosotros, preguntarnos cómo estamos frente a Dios, preguntarnos por qué estamos viviendo en esa sensación de vacío, en esa sensación de desasosiego. Aquellas personas que no pueden tener tranquilidad y satisfacción aún frente a los problemas, preguntémonos por qué. Preguntémonos qué es lo que nos está pasando en esa falta de paz, en esa falta de conformidad, en esa debilidad para poder enfrentar un problema. Cuando uno logra reconocer que está viviendo en pecado, cuando uno reconoce que ofendió a Dios en su amor, cuando uno reconoce que en esa ofensa, en ese pecado, hubo consecuencias que dañaron a otras personas o que nos dañamos a nosotros mismos con nuestro pecado, y que esos efectos, esas consecuencias, uno es responsable de ellos, pues entonces, y uno lo reconoce como lo hizo David, porque David nunca quiso justificarse. David, vamos a ver ahorita en el Salmo cómo reconoce, en ningún momento se disculpa, le echa la culpa a Betsabé, a las circunstancias, o se quiere disculpar en su posición de rey. Él reconoce su pecado. Una vez que lo reconoce, lo confiesa, ¿verdad? Entonces viene obviamente el arrepentimiento. Un arrepentimiento es sentir quebranto, dolor, tristeza por tu conducta. Un arrepentimiento es no aceptar, no tolerar
la conducta en la que incurriste y tener la firme convicción y la práctica de no volver a caer en ella. Por tanto, vamos a ver en este salmo cómo David, después de ser confrontado por Natán, él reconoce su pecado, confiesa su pecado, se arrepiente de su pecado y con un corazón contrito, con un corazón quebrantado, con ese dolor, con esa tristeza de su pecado, pide perdón. Y ese pedir perdón, ¿qué significa? Entrar a un encuentro con nuestro Dios Padre, con la confianza de que en el amor infinito de nuestro amado Padre Dios tendremos el perdón, porque Él puede perdonar por millares, pero tendremos también que ser conscientes de que Él, aparte de que es misericordioso, ¿qué es la misericordia de Dios? Analicemos simplemente la palabra, es una palabra compuesta, misericordia, ¿sí? Misericordia, es miseria y cordialidad, eso quiere decir misericordia, es la palabra. Dios es cordial con nuestras miserias y en esa cordialidad con nuestra miseria viene el perdón, viene el consuelo de que Dios nos puede dar cuando uno reconoce y se arrepiente de sus pecados. Eso es un ejercicio que tenemos que hacer continuamente, porque la concupiscencia con la que vive el hombre nos hace incurrir y caer en pecado. Luego, entrar en conversación con Dios, reconociendo nuestro pecado, arrepentidos de nuestro pecado, conscientes, como ya dije, de que Dios es santo, es justo, es recto, ¿verdad? Y recordando lo que nos dice Éxodo 34, 6 y siguientes. Yahvé rico en amor y fidelidad, en verdad. Eso son atributos de Dios. Sabemos que Dios siempre, siempre tiene para nosotros amor y que ese amor es fiel, es verdadero. Pero también debemos estar conscientes que perdona siempre, Dios siempre perdona el pecado, pero no lo deja impune. Y David sabía que había caído en pecado y sabía que ese pecado le iba a acarrear consecuencias dolorosas, castigo. Natán se lo dijo, la espada nunca se apartará de tu casa. Y miren que sí, David sufrió castigo, duro castigo. El hijo que había nacido de esa relación adúltera murió, como se lo había anunciado Natán, que ese hijo moriría. Pero efectivamente la espada no se retiró de la casa de David. La desgracia, el desasosiego, no. Vamos a ver cómo después una de las hijas de Saúl, de David, es violada por su propio medio hermano, ¿verdad? Vamos a ver cómo Amón viola a Tamar. Y después Absalón, su hermano, toma venganza y mata a Amón. Entonces ahí tenemos desgracias en casa que le provocaron a David mucha tristeza. Y por si fuera poco, después el propio Absalón le hace traición. Se rebela contra su propio padre, queriendo llegar él al trono, ambicionando la corona de su padre, planea, se rebela contra él y entra en combate frontal con él para finalmente, en una acción de combate con él, su hijo muere. Todo esto David lo sufrió, fueron las consecuencias de su pecado. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentando situaciones difíciles, no nos preguntemos por qué. Más bien hagamos
un acto de conciencia, un acto de revisión de nuestro vivir, nuestro diario vivir, y nos vamos a dar cuenta que de manera frecuente estamos cayendo en pecado, estamos cayendo en conductas no agradables a Dios. Pero una vez que nos damos cuenta de esto, podemos tener la tranquilidad de que nos podemos acercar a Dios con la confianza de que Dios siempre, siempre nos va a perdonar. Y entonces, cualquier sufrimiento que podemos enfrentar, no nos preguntemos por qué, más bien ofrezcamos el sufrimiento como un acto penitencial. Y si tenemos que sufrirlo, sufrámonos, no se sufre de manera diferente cerca de Dios que en la soberbia de sentirnos suficientes y capaces para enfrentar el sufrimiento o los problemas. Un problema, un sufrimiento, una enfermedad se sufre de manera diferente si estamos frente a Dios, con Él, participando con Él en su amor, participando con Él en su justicia, participando con Él en su rectitud, en su bondad. ¿Lo vamos a sufrir? Claro que sí, pero se sufre de manera diferente. En ocasiones el sufrimiento está dentro del plan salvífico de Dios. Y si tenemos que llorarlo, igual lo lloramos. El llanto purifica, el llanto sana, el llanto consuela. Y después de haber hecho ese acto en el que viene el arrepentimiento, el haber reconocido nuestro pecado, quedemos con la calma de saber que Dios perdona siempre. No caigamos en soberbia y decir, es que yo no me lo puedo perdonar, porque cuántas personas alguna vez hemos caído en eso. Pedimos perdón, clamamos, lloramos, nos arrepentimos, pero en el fondo de nuestro corazón decimos, es que no me lo puedo perdonar. Cuidado, porque el que perdona los pecados es Dios. El que clama perdón es uno. Y no saberse perdonar es otra forma más de ofender a Dios. Es otra forma más de despreciar el perdón de Dios. Debemos, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón humilde, recibir y saber recibir con gozo el amor de Dios, porque eso nos va a devolver el shalom, la paz de Dios. Y esto fue lo que clama David. David pide el perdón, clama por volver a sentirse limpio, por volverse a sentir íntegro, por volver a poder tener paz en su corazón. Bien, después de haber ilustrado el pecado de David en el video que acabamos de ver, vamos a darle lectura. Es el Salmo 51, la misericordia de Dios, el miserer, y dice, versículo 1 del maestro de coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de haberse unido aquel a Betsabé. En el versículo 3 nos dice, y es la voz de David que clama, piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo mi culpa, purifícame de mi pecado. ¿Qué encontramos aquí en David, como ya había señalado? Primero,
David está reconociendo. En ningún momento está tratando de evadir su responsabilidad, en ningún momento está dando una justificación. Él está reconociéndose pecador y está pidiendo piedad a Dios, está clamando perdón, está pidiendo a Dios que lo limpie, que lo purifique de su pecado. Después vemos en la siguiente lámina, dice, pues yo reconozco mi delito, como ya señalé, está reconociendo su pecado. Y dice que está siempre ante él, su pecado está siempre delante de él. ¿Qué está sucediendo aquí? Tiene ese remordimiento, tiene ese enfrentamiento con él mismo. El pecado que él está viendo, que está teniendo consecuencias y que una conducta incorrecta le llevó a otra y luego le llevó a otra y terminó en el fango, ¿verdad? Se está dando cuenta de todas las consecuencias y de esa pérdida de paz, el shalom que ya no lo tiene. Y dice, contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. David está consciente de que finalmente al que ofende, al que le ha faltado, es a Dios, ¿sí? A su Creador, que solo tiene amor para su creación. Dios es amor, Dios es perdón, y sabe David que al que ha ofendido es a Dios. En nuestra tercera lámina podemos ver cómo David dice, porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Aquí David se sabe con esa tendencia natural al pecado. Él se sabe que, como todos los humanos, ¿verdad?, que tenemos esa tendencia al pecado, la concupiscencia. Y le está haciendo notar a Dios que él se sabe pecador y que esa tendencia al pecado fue la que lo hizo, ¿verdad?, caer en ese acto desagradable a Dios. Aquí es importante, vámonos a ir a una cita. Si ustedes me acompañan, abramos nuestra Biblia, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 15, por favor. Y bien, doy lectura. Santiago capítulo 1, versículo 15. Después, la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. ¿Qué debemos entender por esto? Ya dijimos, la concupiscencia es la tendencia al pecado, de manera natural. Todo hombre es pecador. Aquel que se dice que no ha pecado, como dice la palabra de Dios, aquel que niegue el pecado, que se diga que no es pecador, está diciendo que Dios miente, porque su palabra dice que el hombre de manera natural es pecador. Y aquí es muy común no entender mucho esta cuestión de la concupiscencia. Y tendré yo que señalar aquí el amor a los apegos, ¿sí? O tener apego al dinero, apego a las cuestiones económicas, apego a las cuestiones materiales, ¿sí? Debilidad en la carne. Todo esto nos provoca a nosotros un estado de descomposición espiritual. Y es aquí donde tenemos que trabajar fuertemente, y fue aquí donde David trabajó fuertemente para poder sanear todo eso, después de clamar a Dios perdón, dado su arrepentimiento, dado el haber reconocido su pecado. En el versículo 8 David nos dice, y tú amas la verdad en lo íntimo del ser, en mi interior me inculcas
sabiduría. ¿Qué es tener sabiduría? ¿Qué es ser sabio? Bueno, es saber vivir. Eso es la sabiduría. ¿Sí? Según la palabra de Dios, la sabiduría es saber vivir. ¿Y qué es saber vivir? Pues tener a Dios presente en nuestra vida en todo. Y cuando digo en todo, es todo, de verdad. Tener a Dios como columna, roca en todo lo que hacemos. ¿Cuántas veces en una discusión entre amigos, en una discusión familiar, alguien, ¿verdad?, ante una situación, motivo de la discusión, menciona a Dios o refiere, ¿verdad?, la voluntad de Dios, el amor de Dios, y escuchamos otra persona que diga, no metas a Dios en esto? Grave error. En ese momento ni siquiera se dan cuenta, pero están ofendiendo a Dios, están negando a nuestro amado Dios. No metas a Dios en esto, no, sí lo meto, y meterlo en todo, porque mi conducta, porque tu conducta, porque la forma de vivir, la forma de tu vivir debe ser siempre teniendo en cuenta la presencia de Dios, que siempre nos mira, que siempre está con nosotros. Si nosotros siempre estamos esperando, ¿verdad?, la bondad de Dios, el amor de Dios, la protección de Dios, y siempre pedimos, Dios, acompáñame, Dios, ayúdame, y encomendamos a Dios a un ser querido, Dios, cuídalo, Dios, ayúdalo. Esa ayuda, esa compañía, esa presencia, esperamos que sea permanente, esperamos que sea siempre. Nunca decimos, bueno, de 8 a 9 ya no la cuides, o ya no me cuides, o ya no estés presente. No. Siempre esperamos que Dios esté con nosotros. Siempre esperamos su amor, su protección. Siempre esperamos su perdón. Entonces, Dios debe de estar siempre presente también, por tanto, en nuestro vivir, en nuestro actuar. Es en base a la voluntad de Dios, al amor de Dios, que debemos tomar las grandes decisiones. Es en base al amor de Dios que debemos actuar cuando tengamos que actuar. Es en base al amor de Dios en el que se debe de regir nuestra vida entera. Saber dedicarle también un momento a Dios. Si esperamos que Él esté siempre al cuidado de nosotros, estar en el amor de Dios, estar en compañía de Dios, volteemos ahora esta acción. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos dispuestos ahora a estar con Él? Nosotros estamos dispuestos o estamos esperando que Dios nos escuche. ¿Cuántas veces he oído personas que dicen, es que ya oré, ya rogué a Dios, pero no me escucha? ¿Por qué no mejor nos preguntamos, en lugar de clamar a Dios que nos escuche, por qué no nos preguntamos si no será al revés y será que Dios quiere que lo escuchemos? Muchas veces en nuestra oración esperamos que nos escuche cuando en realidad lo que debemos saber es tratar de discernir lo que Dios nos quiere decir, escuchar nosotros a Dios. Todo eso es sabiduría, es saber vivir. Muchas veces no sabemos escuchar a Dios, muchas veces no sabemos involucrarlo en nuestro cotidiano vivir, no sabemos incluirlo, no sabemos voltear a ver su voluntad, su amor, su rectitud, su justicia. Eso es importante. Bueno, David clamaba poder tener esa sabiduría, saber actuar con esa sabiduría. Y dice, rocíame con hisopo hasta quedar limpio, lávame hasta blanquear más que la nieve. Esto haciendo alusión a un texto de Isaías,
que bueno, Isaías viene después, ¿verdad? Años después, muchos años después, pero finalmente aquí él entiende que solamente Dios es el que limpia pecados, Dios es el que los perdona, los limpia y restaura, ¿sí? Aquí Isaías en el capítulo 1, versículo 18 y 19 dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son tus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. ¿Qué está diciendo aquí? Primero, tus pecados pueden ser enormes. De lo más bajo, de lo más enfangado puedes estar tú en el pecado. Hay personas que se sienten tan pecadoras que sienten no poder clamar perdón o que sienten no poder ser perdonados, olvidando que Dios es amor, que Dios nos creó en amor y que Él solamente espera que volvamos a Él, que regresemos a su amor. Él perdona, siempre perdona. Nadie es tan pecador que Dios no pueda perdonarlo. El único pecado que no se perdona, y lo vemos en la palabra de Dios, en los evangelios, es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero todos nuestros pecados no serán perdonados por ese Dios misericordioso, por ese Dios clemente, por ese Dios de amor, por ese Dios perdonador. Acerquémonos, nunca va a haber un pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Él. Y parte de saber reconocer ese pecado es acercarse a Dios con esa confianza. En el versículo 10 dice, devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegran los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis hierros y borra todas mis culpas. Nuevamente David está clamando perdón a Dios, se sabe pecador, nunca pretende justificarse, sabe que el único que puede borrar su pecado, que el único que puede restaurarlo, el único que puede devolverle la paz es Dios, ¿verdad? En un acto de contrición y en una voluntad férrea de aborrecer de ahí en adelante el pecado, en rechazar el pecado. Nos dice el versículo 12, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme. Aquí, ¿a qué se está refiriendo David? Como lo digo, en saber en adelante rechazar el pecado, aborrecer su conducta, no volver a incurrir, no volver a caer en eso que una vez nos enfangó, que nos quitó la calma, que nos quitó el sosiego, con el que pudimos haber causado daño, no volver a caer en ello, rechazar ese pecado, volver a nacer. Aquí tendríamos que ir a la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 8. Es la conversación que sostiene Jesús con Nicodemo cuando este último lo va a visitar. Y Jesús le dice, ¿verdad?, que habría que volver a nacer, ¿verdad?, para estar en lo correcto, en lo recto, fuera de pecado. Nicodemo en ese momento no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Y qué es esto? Una vez que caes en pecado y que llevas a cabo tu acto de contrición, el examen de conciencia, el
reconocimiento de tu pecado, el arrepentimiento, que pediste perdón, que clamaste piedad, la misericordia de Dios, que alcanzaste ese perdón. Bueno, viene la restauración de Dios, viene esa recuperación de tu espíritu. Vuelve a nacer, te levantas como una nueva creación de Dios. Me refiero a que tienes un espíritu renovado, restaurado. ¿Sí? Ese es el volver a nacer en el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, no me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta nuestra lectura de Filipenses, y pasamos a nuestra siguiente lámina, Filipenses, capítulo cuarto, versículo 7, ¿sí? ¿Qué nos dice Filipenses? Y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, consolidará vuestro corazón y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Sí? Un alma restaurada, un alma purificada, un alma lavada del pecado, es un alma que Dios cuida, es un alma que Dios protege, es un alma que queda blindada, equipada con dones, con gracias, para no volver a caer. ¿Cuántas personas hemos conocido que después de haber estado perdidas en el pecado, por un vicio, por una conducta delincuente, por alguna forma de ser en la que nosotros identificamos, y es obvio que es una persona que no anda en rectitud, que no anda en el amor de Dios, y después la vemos transformada? Bueno, fue obviamente un trabajo muy fuerte espiritual que llevó a cabo. El Espíritu Santo actuó en esa persona, la restauró, y una vez restaurada, Dios ayuda a no volver a caer. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. David está diciendo que una vez que él se sienta liberado del pecado, que Dios le haya limpiado del pecado, que esté perdonado del pecado, él va a caminar nuevamente, ¿verdad?, en los caminos de Dios. Y en los caminos de Dios, él va a rechazar el pecado. Él va a corregir, ¿verdad?, a sus hermanos, a sus semejantes. Y aquí hay que ver, obviamente, el texto de Mateo 18:15. Habla de reprender. Reprender a aquel hermano que no se encuentre en rectitud con Dios, ¿verdad? Dice, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele. No debemos de ser tolerantes al pecado. A nuestro propio pecado no tenemos por qué ser tolerantes a nuestro propio pecado, ni tampoco ser tolerantes al pecado de un hermano. No se vale decir, es su vida, yo no me meto. No, porque eso es una forma de aceptar el pecado, es una forma de tolerar convivir con el pecado. Yo entiendo el respeto que debes tener a una persona o a tus semejantes, pero con una persona cercana a ti, con una persona querida por ti, no toleres el pecado. No solapemos el pecado. Y no solamente nos dice esto en Mateo 18:15, si nos vamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20, a los culpables repréndeles delante de todos. O sea, no por guardar las apariencias voy a tolerar el pecado.
No por guardar las apariencias me quedo callada. ¿Cuántas veces estamos en una reunión con los amigos y vemos una conducta que no la vamos a aceptar? Nosotros no participaríamos en una conducta así. Sin embargo, toleras que la lleven a cabo. Bueno, aquí lo está diciendo. No podemos ser tolerantes con el pecado. Si realmente queremos a esa persona en la que estamos observando esto, hay que hacérselo saber. Hay que hacérselo saber. Vámonos a Tito capítulo 1, versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndeles severamente a fin de que conserven sana la fe. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Pasamos a nuestro siguiente versículo y dice: líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿A cuántas personas les apena hablar de Dios? Estamos en una reunión con los amigos y cuántas personas no serían capaces de involucrar a Dios en esa plática, en esa reunión. Bueno, pues es una forma de negarlo, ¿sí? Romanos, en su capítulo 10, versículo 9 y 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Hay que alabar a Dios siempre, en todo momento, en todo lugar y sin vergüenza. No tenemos que ir a nuestra iglesia, a nuestra misa, para levantar los brazos y alabar a Dios. Nuestro vivir cotidiano debe de ser una alabanza a Dios. Nuestra conducta debe ser una forma de alabar a Dios, de honrar a Dios y hacerlo públicamente. Hablarle a Dios y alabarlo delante de nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Alabar a Dios, ¿sí? Porque con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Y qué confieso? Que creo que Jesús es nuestro Señor, que Él murió por nosotros, que Él resucitó. Creer el querigma, declararlo, nuestra convicción. No avergonzarnos de vivir con Él y hacerlo presente en todos nuestros actos. Tenemos en el versículo 18, dice: pues no te complaces en sacrificios, si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecies. Aquí vámonos a Isaías 1, versículo 11. Vamos a ver qué nos dice aquí Isaías, capítulo 1, versículo 11. Harto estoy de holocaustos, de carneros de cebo y cebones. No me agrada la sangre de novillos, de corderos y machos cabríos. Cuando venís a preguntaros ante mí, ¿quién ha solicitado de vosotros que andéis pateando mis atrios? No traigas más oblaciones vanas, su cremación me resulta detestable. Novilunio, sábado, convocatoria, no tolero falsedad y solemnidad. ¿Cuántas personas se saben pecadoras? ¿Sí? O
tienen sus pecaditos, dicen ellos, pero no soy mala persona. Y creen que porque van a misa y llevan flores, o prenden una veladora, o tantas y tantas conductas y actuares tienen las personas como una manera muy personal y a su estilo de manifestar que esperan el perdón. No, no. Dios quiere primero que reconozcamos el pecado, quiere un corazón quebrantado, quiere un corazón humilde, arrepentido de manera legítima, genuina. Si he pecado, no sirve que prenda 1000 veladoras y pida perdón. Si no estoy arrepentido, si no estoy en un acto de contrición consciente y empiezo a rechazar el pecado, empiezo a cambiar mi actitud, mi conducta, a retomar el camino, a clamar a Dios que me dé su Santo Espíritu para poder fortalecerme en mi conducta, en mi debilidad. Eso es lo que quiere Dios, ¿sí? Después, ya para terminar, ¿verdad? Nuestro versículo 20 y 21 dice: sé benévolo y favorece a Sión, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocaustos y oblación entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. ¿Ya? Y entonces sí, si ya estamos nosotros en armonía, si ya hubo un arrepentimiento legítimo, si ya hubo un acto de contrición, trabajo de restauración espiritual, bueno, entonces sí, con un corazón alegre, con un corazón fortalecido, podemos alabar a Dios y llevarle muestras de amor. Entonces sí te regalo las flores de mi jardín. Entonces sí, con gusto prendo un cirio para ti, ¿sí? Pero como un acto de amor, como un acto de integridad frente a ti. Eso es, ¿verdad? Saber hacer un análisis de nuestra conducta y querernos restaurar. Pero la restauración no la llevamos a cabo nosotros, la hace Dios, porque Dios es el que perdona. Por último, ya para despedirme de ustedes, los invito a que escuchen este salmo, el Salmo de Ginebra, hermosísimo salmo, ya lo vimos, el Salmo 51, la misericordia de Dios, y démonos la oportunidad de escucharlo, démonos la oportunidad de hacer un examen interior de nuestra conducta, de cómo andamos, cómo anda cada uno. Bueno, pues escuchemos este salmo y en oración, como siempre, en oración, vamos a pedir perdón. No espera Dios que le llevemos motivos de justificación. Espera Dios que reconozcamos nuestro actuar improcedente que ha herido a Dios, porque debemos estar conscientes de esto. Nuestros pecados hieren a Dios, cuando Dios solo es amor. Los dejo, muchas gracias y espero vernos en nuestro próximo capítulo.